Perdón por toda esta introducción. Estos son los temas de la tecnología, pero bueno, muy bien. Déjame contarte. Voy a estar en esta serie de videos buscando poder contarte sobre este programa que he creado que se llama Delegación Inteligente. Un programa enfocado para los empresarios que han heredado su negocio de familia y están al frente de este negocio y están buscando realmente empezar a tener ese lugar y hacer que este negocio de familia funcione y realmente se expanda como se lo han imaginado. Tienen un desafío importantísimo a la hora de enfrentar estos negocios familiares. Y bueno, para quienes no me conocen, yo soy Dora Martínez y por muchos años, déjame contarte, fui empleada de grandes empresas, de grandes multinacionales, incluso con roles a nivel de Latinoamérica. Y en estos roles yo lo que buscaba era siempre contratar las mejores empresas, seleccionar aquellas empresas que pudieran dar un servicio de calidad a las empresas que yo representaba. Y durante mucho tiempo en este proceso me encontré con empresarios realmente increíbles, realmente unas empresas que tenían un potencial enorme, y cuando iba un poco más abajo a investigar cómo era su estructura me daba cuenta en este proceso que no tenían la suficiente estructura para poder soportar y dar el servicio que se requería. Y en una de estas conversaciones sobre estos procesos que llevaba con un gran amigo, y le contaba sobre, mira, estoy en este proceso y no quedó una empresa que me encantaba, realmente le veo que tiene mucho potencial, pero todavía no tiene la estructura, no está listo y realmente está necesitando mayor estructura antes de podernos dar el servicio. Le dije, y realmente me daba mucho pesar no poder ayudarlo, pero pues en esta posición no lo puedo hacer. Y mi amigo me dice entonces, pues Dora, esa sería una muy buena idea de negocio. Y eso fue como iluminación divina, y dije, por fin encontré la idea de lo que yo quiero hacer con mi vida. Porque a pesar de este éxito, si se quiere llamar, en el mundo empresarial, en el mundo ejecutivo, yo sentía que estaba para algo más y realmente no quería estar siempre al servicio de una empresa, sino algo más grande. Y ahí encontré la motivación de empezar a ayudar a estos empresarios, a estas empresarias que realmente tienen el potencial y que se desperdiciaba por no tener esa otra mirada de alguien más que les dijera qué necesitaban mejorar en su estructura para lograr hacer mejores negocios y poder acceder a estas empresas donde quien no como empresario quisiera tener algún contrato, ¿no? Eso fue lo que me motivó y empecé a prepararme para hacerlo, y desde hace ya varios años, 6 años, 7 años, empecé luego de esta preparación a hacer mentoring a los empresarios para que lograran estructurarse y hacer que el negocio funcionara bien sin que dependiera de ellos. Porque algo que usualmente encuentro es que los negocios son muy buenos, tan buenos como el dueño lo es. Y quienes llevan esa, digamos como esa dinámica, o quienes llevan ese negocio a cuestas, son los mismos empresarios, y sus negocios son muy buenos porque ellos están ahí, pero también son tan buenos que no pueden expandirse más porque dependen 100% del empresario. Entonces en este proceso empecé a encontrar una afinidad increíble con los dueños de negocio que venían en segunda o tercera generación y que empezaron a liderar estos negocios heredados de sus padres. Y es que el desafío para los herederos, digámoslo así, para las generaciones que siguen, es cómo poder lograr estar a la par del éxito que tuvieron sus padres e incluso superarlos. Y esto no resulta tan fácil. Muchas veces se encuentra este tema de que el padre todavía está, digamos, detrás de líneas manejando o controlando el negocio.
Y esto es el primer paso que tienes que dar, si ese es tu caso, es poder definir una línea en la que si tu papá está vivo, pueda, digamos, semi-retirarse o retirarse y que sea más bien un consejero si así lo estima necesario, o se retira del todo si ya esta persona quiere un descanso completo, ¿no? Pero entonces ya mis clientes que ya están a cargo, toman las decisiones, están al frente del negocio, su papá o su mamá les ha dejado, sus padres muchas veces les ha dejado ya el negocio listo y montado para que ellos sigan dirigiendo este barco a lo largo de su vida y continuar con este legado de sus padres. Y entonces uno de los mayores desafíos que encuentran mis clientes, te voy a hablar de uno en especial, él está al frente con sus hermanas debajo, y uno de sus mayores desafíos era lograr saber qué hacer en el día a día. Porque, claro, han venido trabajando todo el tiempo en su empresa, tal vez algunos años por fuera, pero casi la gran parte de su experiencia ha sido en la propia empresa de su familia. Y a la medida que están trabajando y heredan el negocio, pues como que lo que mejor saben es estar ocupados. Esto aquello de que llego y bueno, lo que toque hacer y estar todo el día aquí operando en el computador, en una reunión, en una llamada y decir, ok, estuve muy ocupado al final del día, pero ¿qué hice? ¿Qué logré? No lo tengo muy claro. Entonces, uno de los mayores desafíos que enfrentan es poder empezar a tener este dominio del tiempo, es poder empezar a estructurar una agenda y cumplirla. Porque de agendas podemos hablar y te puedo hablar de modelos de agenda como que muy bien conocido, lo puedes buscar por YouTube, las agendas por bloques. El tema es cómo empezar a cumplir esta agenda y cómo montar esta agenda a tu realidad y que realmente lo puedas implementar. Entonces, este es uno de los mayores desafíos y se dan cuenta que el tema no es de la herramienta, de la agenda, sino realmente empezar a tratar de cambiar su manera de pensar sobre el uso del tiempo. Porque muchas veces creemos que estar ocupado es el mejor uso del tiempo y no estar ocupado en lo que sea estratégico. ¿Qué realmente importa? Dejar de atender estas urgencias y poder empezar a decir, ¿qué hago? ¿En qué momento? ¿Y cuándo uso mi tiempo para ciertas tareas más operativas? ¿Y cuándo o en qué momento uso mi tiempo para tareas más estratégicas? Para que al final del día puedas decir, tuve avancé hoy hacia mi meta, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes desafíos y es el tema del tiempo, que es un pilar fundamental en el que si logras empezar a tener esta estructura, vas a ver que tu tiempo incluso mejora. Entonces, mis clientes dejan de trabajar 7x24 en su negocio a empezar a tener más tiempo libre, incluso poder definir un tiempo de un día o mediodía libre para dedicarlo a su familia, a sus negocios, de manera expansiva o a sí mismos en temas recreativos, en temas, por ejemplo, tengo un cliente que empezó algo que había dejado desde muy joven, que era el tema del buceo, y hoy en día se certificó como, no me sé los nombres, pero se certificó el primer grado de buceo y ya tiene su título en el tema de buceo, y lo había dejado por años porque no había tenido el tiempo para hacerlo. Y gracias a implementar estas herramientas ya pudo hacerlo y ya hoy en día orgullosamente se graduó, yo creo que hace como unas 2 semanas, de este tema de buceo. No me acuerdo el título de este tema, la verdad. Otros de los desafíos que también enfrentan estos herederos es el tema de tengo muchas funciones y no sé qué hacer con ellas. Tengo un montón de cosas que hacer que son mi responsabilidad y no hay a quién dárselas. Y por eso este programa se llama Delegación Inteligente. Todo esto hay que saber a quién y cómo delegarlo y cómo darle seguimiento de tal forma que eso siga su funcionamiento a pesar de que tú no estés al frente. Esta delegación
incluye empezar a entender qué tareas estás teniendo, qué tareas son operativas, cuáles son estratégicas. Y en esto puedes empezar a lograr que tu equipo de trabajo realmente empiece a sentirse productivo y empiece a sentir que realmente está aportándole al negocio y no solamente haciéndole caso al jefe. En este caso, por ejemplo, uno de los clientes había intentado 2 veces retirarse. Ese es uno de sus sueños. Y finalmente ha logrado retirarse. De hecho, ya tiene fecha, 31 de mayo, o sea, estamos próximos a su retiro. Nos adelantó 6 meses la fecha de retiro, gracias a implementar herramientas claves de poder hacer esta entrega o esta delegación que le permitió a él deshacerse de funciones muy operativas y empezar a delegar ciertas funciones estratégicas a su equipo gerencial y poder establecer un mecanismo de seguimiento que el mismo negocio haga y que permita que esas funciones estratégicas se continúen. ¿Esto qué le va a permitir a mi cliente? No solamente disfrutar de un año sabático que tanto quiere a sus 50 años, está buscando tener este año sabático, sino adicionalmente él va a poder empezar a dedicarse a esas funciones estratégicas expansivas. Él tiene unas grandes ideas en su cabeza que esta operatividad, este estar al frente del día a día no le ha permitido expandir o implementar estas ideas, y realmente quiere construir como un holding mucho más grande del que ya tiene, y poder implementar todo esto le ha permitido no solamente que a partir del 1 de junio va a disfrutar de su año sabático, sino poder regresar a dedicarse a estas ideas que van a expandir este negocio familiar mucho más allá y expandir ese legado de su familia mucho más allá y continuar con esa, digamos, con esa dinámica familiar que ha permitido que el negocio perdure ya hasta esta 3ª generación y dejar un negocio para las generaciones futuras y realmente marcar la diferencia en el legado familiar, ¿sí? Otro de las dificultades o más bien retos que ha tenido algunos de los clientes ha sido el tema que muchas veces implementan sistemas como ERPs poderosísimos o sistemas de información, si se me entiende, pero ERPs, y estos ERPs son muy buenos, poderosos. Hay unos en el mercado que te digo, está SAP, Oracle y etcétera. Y hay muchos más, yo creo que estoy nombrando los 2 más conocidos. Y a pesar de implementar estos sistemas de información, todo se lleva en Excel. Y te digo, eso pasa hasta en las mejores familias. En las multinacionales en las que trabajé, había un ERP y todo lo hacíamos en Excel. O sea, no te preocupes, no solamente te pasa a ti. Pero ¿cuál es el gran problema o cuál es el gran barrera que ha impedido que estos sistemas de ERP realmente funcionen y se tenga la información a la mano? Porque al final lo que tú quieres con un ERP es poder tener la información al día y en cualquier momento, y al final no pasa, ¿no? No pasa. Y lo que han encontrado mis clientes es que hay un tema de cultura detrás. Hay un tema de cultura que hace que no se implemente. Entonces, con un cliente esto ha hecho incluso que vayamos un paso más atrás, a ir a lo básico, a empezar a implementar aquellas cosas básicas como tener un almacén organizado, cómo tener un inventario actualizado, cómo tener unas órdenes de producción, algo tan sencillo que un ERP te permite. Aún sin ERP podrías tenerlo, pero no existe la cultura. Entonces, empezar a cambiar esta cultura implica un cambio en el liderazgo tuyo como dueño de negocio. Porque finalmente esto puede que te duela. Las organizaciones son reflejo de su cabeza. Y si algo no está funcionando en tu negocio, es algo que tú no estás permitiendo que tu equipo haga. Es algo que en tu mentalidad de pronto este exceso de control o esta falta de comunicación efectiva hace que tu equipo realmente no pueda implementar las cosas a tiempo y están
en este atore, como le pasa a este cliente, están buscando qué es lo que quiere mi jefe para complacer a mi jefe y no para cumplir el rol para el que yo vine y fui contratado. Entonces, empezar a implementar estas, digamos, como habilidades de comunicación y de delegación clara que permitan que el equipo sepa qué es lo que tiene que hacer y no lo que el jefe quiera. De tal forma que incluso tu equipo pueda decirte, no jefe, esto no se puede, hoy no o sí se puede. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, el jefe no puede venir a decir que hoy se cambie la programación de producción, pero es que como el jefe siempre decía qué hacer, entonces la producción era lo que el jefe dijera. En cuanto el jefe se va, nadie sabe qué hacer y tenían un desorden en el piso, en el proceso de producción que no les permitía tener una, digamos, como un control adecuado sobre lo que se estaba haciendo. Entonces, aunque tengas un ERP, si no tienes una cultura, el ERP es una herramienta que debe facilitar el proceso. Otros incluso han implementado sistemas de gestión, que todos son buenísimos. Estos sistemas de gestión son maravillosos y realmente vienen a enseñarnos cómo hacer mejor las cosas y tenerlas documentadas e incluso tener un plan estratégico y unas metas claras que todos en el equipo puedan seguir. Nuevamente, muchos de estos sistemas de gestión no sirven para nada si no hay una cultura y un liderazgo claro, si no hay una cultura de planificación, si no hay una cultura de planeación estratégica y de seguimiento a estas metas, de nada sirve. Los sistemas de gestión, hay herramientas maravillosas como esta espina de pescado y los 7 porqués, pero si no existe esta cultura y estamos en función de apagar incendios, los sistemas de gestión no te van a servir. Los sistemas de gestión son una herramienta para expandir la cultura. Entonces es importante que empieces a entender qué es lo que hay detrás. Y muchas veces hay unas creencias importantes, unas creencias limitantes en nuestro liderazgo, que como por ejemplo no creer que la gente es capaz o no creerte capaz y por tanto necesites controlar. Algo que hemos encontrado, algo que he aprendido a lo largo de este tiempo es que puedo darte y ayudarte con todas las herramientas de manejo de tiempo, de aprovechamiento de las herramientas que se tienen, de tener un equipo ideal, es decir, poder tener un equipo con las mejores credenciales, tener los mejores gerentes a tu cargo. Pero si detrás no cambias tu mindset, si detrás no cambias tus hábitos, si detrás no cambias tu propia planificación y si detrás no cambias darte tiempo para ti, no vas a lograr que todas estas herramientas funcionen. Por eso el programa de delegación inteligente está enfocado a que logres dominar este arte de la delegación con herramientas que son súper sencillas, que ya están probadas, que han dado éxito, pero que adicionalmente ayudan a que tu equipo sepa qué tiene que hacer y tú mantengas, digamos, ese monitoreo de lo que está pasando en el negocio. Delegación inteligente está enfocada a ti, empresario que has heredado este negocio y que sé que muchas veces no es fácil llevar este elefante que te ha dejado tu familia y que tienes además incluso parte de tu familia como ayudando en el negocio y este flujo de comunicación no es tan sencillo. Y a veces olvidamos que somos medio dueños, pero somos empleados y eso muchas veces hace que el proceso en vez de fluir sea más trancado porque estamos en oposición como familia en vez de estar todos de acuerdo hacia dónde ir. Entonces, sé que no es sencillo cuando estás al frente de un negocio familiar. Sé que tienes por un lado un legado importante que quieres engrandecer y que muchas veces te sientas al frente, tienes claro lo que pasa, pero no sabes hacia dónde ir porque la operatividad no te lo permite. Entonces, delegar inteligentemente te va a permitir no solamente lograr que tu equipo haga lo que tiene que hacer,
que el negocio por sí mismo se controle sin que tú tengas que estar al frente de todo, sino además que tú puedas dedicarle tiempo a la expansión en tu negocio. Es decir, a crear esas cosas, esas ideas, a implementar, a darte la oportunidad de traer esas ideas, esas otros negocios o incluso otras ramas en otra industria que bien le vendrían al negocio de familia, como muchas veces pasa. Tengo un cliente que solamente que está, por ejemplo, en este tema petrolero, pero además tiene el tema de catering, tiene el tema de transporte y todo alrededor del tema petrolero. Eh, y otro cliente que tiene todo este tema en industria también, donde él con sus hermanas, no solamente han expandido en otros puntos de venta, sino también están empezando a incursionar en algunos servicios que se han dado cuenta que existe la oportunidad. Pero ¿qué le ha permitido empezar a innovar ahí y empezar a implementar en estos otros áreas? Que ya tiene más tiempo, que tiene un equipo mucho más claro, que el equipo ya está funcionando y que se empezó a tener una comunicación mucho más clara, además de herramientas que ya han gastado millones y que estaban casi que sepultando porque realmente no le estaban sacando el provecho necesario. Y te digo, herramientas como los ERP, los sistemas de gestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que tu negocio va creciendo, necesitas delegar mejor y este programa de delegación inteligente es para ti si eres un heredero, dueño de negocio y que realmente quieres expandir tu negocio y sientes que no estás logrando delegar de manera adecuada hacia tu equipo operativo o hacia tu equipo gerencial más adelante. Entonces, cuéntame si te gustó este video, coméntame y escribe. Gracias por la paciencia al comienzo con todas esas vicisitudes que tuve el día de hoy. Nos vemos. Chao, chao. Ahí. No sé. Ah, ya.